Nuevamente en la columna de filosofía y política de Fogón en Fogón que hacemos para uruguayas y uruguayos en el exterior. Es un placer realmente y de un nivel muy interesante este diálogo con Elena Heisen y Marcelo Pereira. Y quedábamos ahí en estos desafíos, ¿no? De cómo relacionarnos internacionalmente. Yo recuerdo hace 10 años hice filosofía en el café y me siento con una deuda con Marcelo, ¿no? Porque me acuerdo de que armé paneles y de momento me di cuenta de cómo no traje la voz de Marcelo en aquello de la filosofía en el café, digamos, ¿no? Lo digo públicamente porque para mí ir generando instancias en las que la pluralidad de voces y no la apropiación hegemónica de distintos niveles es importantísimo para Vos decís crear con mi política. conocida solvencia en el tema del café. No, no, para nada, en tu capacidad de análisis. Eh, entonces, retomando, ¿no? Y quizás dándonos un segundo bloque en torno a la memoria, pero abriéndonos al diálogo con las nuevas generaciones. Marcelo, ¿vos qué cosas te quedaron pensando de la columna anterior o que quisieras decir o abrir o ir por otro lado? Yo simplemente motivo. No, como terminaba diciendo Elena, hay un tema ahí de que fue necesariamente una transición generacional con una especie medio sobre un puentecito delgado, ¿no? O sea, no muchos, no todos teníamos ni siquiera una referencia familiar en el marco ideológico que tomamos personalmente, ¿no? Yo no la tenía, por ejemplo. Tuve que ir aprendiendo cosas, encontrando gente en muy distintos ámbitos que me hizo puente con el pasado, pero no era en mi entorno inmediato que lo iba a encontrar, o lo iba a encontrar en todo caso con un signo distinto del que a mí me interesaba. Este, y bueno, yo ahora tengo hace muchos años la suerte de trabajar con gente mucho más joven que yo. Yo también cumplo 40 años ahora de hacer periodismo este año, Uh, porque Asamblea, que fue el primer quinceañario en que trabajé, salió también en el 83, era una de tantas cosas que uno conseguía meter en su agenda. Y es bien interesante. Por un lado, tengo la impresión de que, digamos, no hay en las generaciones más jóvenes una gran expectativa a ver qué es lo que tiene para decir hoy la generación 83. Vamos a asumirlo, ¿no? sí, sí. No están esperando que tomemos la palabra, porque pensemos también, en aquel momento para nosotros, lo que había pasado 40 años antes, era la dictadura de Terra. Si encontrábamos, nos llamaba la atención que hubiera alguien vivo de aquello, ¿no? Lo que había pasado, ¿no? Yo qué sé, en el 40, el 43, 43, 83, sí, 43, sí, alguien que hubiera vivido la Segunda Guerra Mundial. Ah, mirá, vos, tan viejos sos. Digo, entonces, pero ¿qué pasa? Igual hay cosas de las que hablar. Ellos pueden descubrir que todavía tenemos alguna cosa interesante para decir, y nosotros tenemos la obligación de descubrir que ellos tienen cosas interesantes para decir. Eh, Dejarnos desafiar por sus sí, propias sí. vivencias. Porque lo importante de repente es eso, es como idea general, encuentren su manera, ¿no? Tomen todo lo que les sirva, escuchen, porque nosotros tratábamos, era muy valioso para nosotros en aquel momento tan represivo encontrar algún material, algún periódico, alguna cosa que había quedado escondida, una persona que tenía memoria y poder hablar con ella para saber de dónde veníamos, porque nos habían cortado una cantidad de puente con el pasado. Pero, bueno, inventen, ¿no? Tuvimos que inventar nosotros, tuvimos que encontrar ese camino que fue una recompensa, como decía el filósofo Tavares. Hablando de filosofía, ¿no? Hablando de filosofía. Bien, en esta línea, ¿no? De que vienen diciendo, ¿no? Yo quisiera retomar algunas de las cosas que dijeron en la columna anterior para después darnos un espacio más propio de qué deberíamos dialogar, quizás con la nueva generación y lo que decían, si esperan o no, qué hombro estamos dispuestos a poner, ¿no? Porque decía Elena, las generaciones se deben parar en los hombros, ¿no? Nosotros, ¿qué hombros queremos poner para que las nuevas generaciones puedan intervenir y puedan, ¿no? Y también su propio espacio, escuchar lo que están diciendo
distintos de distintos lugares, ¿no? Pero de igual manera, antes de meternos un poco en este diálogo con las nuevas generaciones que venían transitando, en el primer bloque ustedes decían cosas que a mí me parece valdría la pena profundizar, ¿no? Cómo se recreaban espacios de mundos de la vida en los que se reconstruía democracia, digamos, ¿no? O se construía democracia, queriendo reinstalar lo institucional y la recuperación del Estado de Derecho. A la vez había una centralidad en que en esos mundos de la vida que hacían a lo estético, lo artístico, lo religioso, lo erótico, la vida cotidiana se construía democracia, que devino luego en distintas formas también, ¿no? Y que hoy las nuevas generaciones lo viven desde otro lugar. Pero nosotros, ¿no? Ustedes qué cosas dirían fueron como sustantivas, ¿no? O sea, fueron, yo pienso, recuerdo alguna cosa que vos escribiste, Marcelo, en torno a la reforma constitucional de Brasil del 88, ¿no? Sobre cómo se construía y se redemocratizaba, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nosotros estábamos viviendo en el 83? ¿Eh? No solamente en el área metropolitana, Elena, pues yo pienso, vos estás hoy en Paysandú, ¿no? Sí, pero en Eh, el 83 yo estaba desde el 80 en Montevideo y Estabas había en entrado a Montevideo, facultad en el 81. Hice pero de igual manera preparatorios en tenías el una 80. interacción con tu lugar de origen, ¿o no? Sí, sin duda, Bueno, además, sí, sí. bueno, ¿qué podrían decir? Porque digo, algunos me relataron conventuales, otros me relataron, ¿no? En otras columnas, digamos, ¿no? Me relataron los espacios del boliche en el que se encontraban, en las maneras en las que se estaba tejiendo nuevas miradas, digamos, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante esto que traían, ¿no? O sea, se construyó política, no en el sentido que hoy se reduce a la política muchas veces, ¿no? Que es lo que a nosotros nos genera, por un lado, creer que la política es solo lo partidario, o no entender que las nuevas generaciones hacen política de manera distinta a la que la hacíamos nosotros, ¿no? Pero digo, a ver, si quieren ir por otro lado, van por otro lado. Les digo algo que a mí me problematiza de alguna manera y que lo que dijeron valdría la pena profundizarlo, ¿no? Y yo creo que la multiplicidad de escenarios donde se desarrollaban actividades que parecían no políticas ¿Cuáles? Digo, era, para que los que ah, escuchan, ¿cuáles vos recordás? bueno, yo estaba, porque vivía muy cerquita de la Asociación Cristiana de Jóvenes y mis hermanos mayores habían estado ahí, habían empezado su vida montevideana ahí. Estábamos muy vinculados a las, no me acuerdo si se llamaban peñas, pero eran los espectáculos musicales que se hacían en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para nosotros era Ahí como va, ir a la iglesia, teníamos que claro, ir o ir. Otro espacio que teníamos que ir o ir era Cinemateca, por ejemplo. claro. Digo, estoy hablando de los no organizados, ¿no? Y sin duda, cuando se empieza a plantear el tema de la organización en facultad, en los talleres, estábamos ahí también, en las asambleas por talleres, que primero se reducían a tratar de establecer un diálogo con el decano del momento, pero luego se armaron el tema de empezar a organizarse para nosotros, generación 81, darle la bienvenida a la generación 82. Y yo reivindico ahí, también nosotros, generación 81, hicimos lo que llamábamos la protomurga, que se llamó así Ujú, después, porque al principio lo que hicimos fue nos juntamos, armamos una cancioncita y se la cantamos a la generación 82 en el asado ujú. del Club Ubur, y ahí se contó mucha gente. Por ejemplo, digo, estoy describiendo cuestiones muy Pero está puntuales. O interesante la porque ahí al comisión de desagregar estás vivienda, contando lo que sucedía. la comisión de vivienda que no era el SEDA, ya digo, era era una comisión de vivienda por el interés social, no sabemos Ajá. bien en lo que nos estábamos metiendo, pero ahí está, fuimos a buscar referentes que estuvieran trabajando en el tema vivienda. Y ahí aparecieron las preguntas que en ese momento nosotros, estudiantes de 2, 3 años en facultad, es decir, ¿cuál era la vigencia de los alquileres, el rol de los alquileres, el rol, por ejemplo, de las cooperativas? Nosotros teníamos en el programa la ley de vivienda, que fue una de las grandes leyes innovadoras de la vivienda popular para América Latina y sigue siendo referencia, no la veíamos en facultad, la aprendíamos en paralelo, en esas reuniones de la Comisión de Vivienda. Me haces recordar a una reunión que yo iba a CCU en aquel momento, ¿no? O Bueno, sea, que está. ligaban con todo esto. Y Y esta que de Comisión de alguna manera Vivienda, iban generando el sí, caldo de cultivo del derecho a la vivienda con ¿no? Y claro, pero fue, eso bueno, devino en darnos interesante. cuenta qué rol cumplían los estudiantes o Los tenían que cumplir los estudiantes, estudiantes mientras se formaban
en facultad en relación con el medio, y eso nos hizo, esto es extensión universitaria, algo de lo que no se hablaba también porque estaba prohibido, y eso devino en formar la Comisión Central de Extensión de hacer en Y conventuales, y empecé a ir a conventuales a través de eso. Claro, a través de esa experiencia. A ver, Claro, Marcelo, vos, ¿qué mundos de la vida querés que queden como reflejados para aquellos que escuchen esta columna? yo pensaba una de las cosas que cambió muchísimo es que el espacio público en ese momento estaba solamente afuera, digamos, de nuestras casas. Estamos en un tiempo fue un tiempo que no había internet. Hoy el acceso al espacio público muchas veces se hace a espaldas de las personas reales que uno tiene alrededor y hacia una entrada al mundo que uno tiene, una ventanita que tiene dentro de su casa. Entonces, tampoco teníamos el acceso a información, había que encontrar la gente que te explicara cómo era esto, aquello. No lo podíamos googlear para saber cómo se había gestado en el 68 con Terra la ley de vivienda, por ejemplo, ¿no? Teníamos que encontrar a alguien que nos lo contara, porque estaba prohibido publicarlo en papel impreso y no había Google. Eh, Mis escenarios de esa época yo me acuerdo, uno tenía que salir, el teatro. Había obras que eran como códigos generacionales, ¿no? El terror y la muerte, Galileo Galilei. los Galileo Galilei, comediantes sí. en el circular, los recitales de los que iban cantando cuando aparecieron, unos cuantos años antes del 83, ya para el 83 ellos no estaban como grupo, estaban como solistas. Ese tipo de cosas, Cinemateca, por supuesto, aquellos lugares, aquellas salas atroces de Cinemateca. Otra cosa hay que explicarle a los gurises que ven ahora la maravilla que es la sala nueva, el complejo nuevo, Sí, lo que era ir a Cinemateca, y los boliches, ¿no? sí. Boliches, y para mí también, bueno, que me dedicaba a la música en ese momento, yo qué sé, bueno, las clases con Rubén Olivera, las reuniones de grupos de alumnos de Rubén Olivera, donde hacíamos a fin de año unos encuentros con alumnos también de otros músicos, una muestra interna para nosotros, con cosas cruzadas, pues, gente que fue muy dinamizadora en ese momento de actividades que no estaban a la vista, pero que también iban construyendo toda esa acumulación. Y a veces yo veo que hemos discutido esto, incluso pensando en los 40 años, se habla, nosotros revalorizamos la democracia. No, eso es una mirada histórica. Uno se pone afuera y dice, Ujú. antes había tal valoración, después hubo tal otra, entre medio está esta experiencia. Nosotros no revalorizamos nada porque no empezamos con democracia. Claro. No teníamos una opinión mala, al revés, eran las libertades que nos faltan, como decían los jóvenes de Córdoba, ¿no? Eh, Reconquistemos o conquistemos. y nos parecía muy deseable. Entonces tratamos de empezar a vivirlo. Es la única manera de hacer los cambios, yo creo, ¿no? Si algo me convenció toda esta época, no solamente hablar de ellos, sino tratar de empezar a hacerlos realidad. En algunas cosas lo logramos, yo creo que en otras no, teníamos mucho que aprender. eh, en esta gente que está intercambiando ahora por los 40 años, bueno, es evidente que éramos hijos de nuestra época también, y éramos hijos con O. ¿No? Y después había ¿No sabés lo que antenadas. significó tratar de hacer de esto Claro, más equitativo? Que lo hemos hablado con Elena. claro, había hijos y antenadas. Eh, Sí. entonces, bueno, todas esas cosas, por supuesto que teníamos mucho que aprender y seguimos teniendo, hay que tener voluntad de aprender nada más. Y no estar demasiado chocho todavía. Eh, No caer en la chochera tan pronto. sí, Bueno, yo les agradezco esta segunda instancia porque creo que nos metimos, buceamos y reflexionamos y creo que tiene que ser provocativo.
Así que los conmino a encontrarnos en una tercera instancia. Bueno, Bueno, te agradezco yo a vos porque la verdad que es un gusto hablar de esto. Y aclarar, yo quiero aclarar una cosa, no sé si hay un minuto En más. la próxima columna, Ah, te bueno, propongo. perfecto. Te propongo que lo hagamos en la próxima columna. bueno, muchas gracias. Canta la murga por otro carnaval. Reviva